En Iztapalapa, justo cuando la tarde comenzaba a desmoronarse en una lluvia tibia, el ruido de los claxons se mezclaba con el olor de tacos al pastor que salía de un carrito estacionado frente al taller de don Raúl. Negó, con las manos manchadas de grasa, observaba cómo el agua formaba ríos sucios por las banquetas quebradas. Acababa de terminar con un tsuru que llevaba días parado, y lo único que pensaba era en llegar a casa, cenar algo y cuidar a su abuela. Pero esa tarde, algo lo hizo detenerse. En la esquina, al lado del poste de luz con cables colgando, había un hombre encorvado cubierto con una cobija gris manchada. Nadie lo miraba. La gente pasaba, algunos se tapaban la nariz, otros lo esquivaban como si fuera una piedra en el camino. Tenía el cabello largo, enredado, y la piel tan ajada como el concreto. Negó no solía detenerse por esas cosas. Ya había visto demasiadas veces lo mismo. Vagabundos durmiendo entre cartones, buscando sobras en la basura, hablando solos. Pero esta vez, algo en los ojos de ese hombre le inquietó. Eran unos ojos vivos, conscientes como si lo reconocieran. Se quedó observando un segundo más de lo normal. ¿Todo bien, Negó?, preguntó el cholo, su compañero de taller, mientras se limpiaba las manos en un trapo mugroso. Sí, nomás me distraje, respondió Negó apartando la vista. No era normal que alguien como él sintiera lástima. En su barrio, uno aprendía desde chico a endurecer el alma. Entre robos, pobreza y promesas rotas, lo mejor era cuidar lo suyo y no mirar mucho hacia los lados. Pero esa tarde, con la lluvia mojándole los zapatos rotos y el olor a gasolina impregnado en la ropa, Negó sintió algo distinto, una punzada en el pecho, como si algo invisible le susurrara que no siguiera caminando. Cruzó la calle bajo la lluvia y se acercó al hombre sin hogar. Este alzó la cabeza lentamente, como si supiera que alguien vendría. ¿Tiene hambre, jefe?, preguntó Negó, sacando de su mochila una torta envuelta en papel aluminio. El vagabundo no respondió. Solo extendió la mano con lentitud, tomando la torta como si fuera un tesoro. Luego, con voz ronca y apenas audible, dijo: «Gracias, hijo. No es común que alguien vea». Negó sintió un escalofrío. Iba a preguntarle su nombre, pero el hombre sacó de su pecho una cadena oxidada con una medalla de San Judas Tadeo y se la ofreció sin decir más. Negó la tomó, desconcertado. «¿Y esto?» «Pa' que no olvides lo que hiciste», murmuró el hombre cerrando los ojos. La lluvia se volvió más intensa y Negó regresó al taller con la medalla en la mano. El resto del día, la imagen de aquel hombre se quedó rondando su mente. En el barrio, ese tipo de encuentros eran comunes, pero algo en esa mirada, en ese gesto, lo marcó. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa por las calles oscuras de Iztapalapa, donde los perros callejeros aullaban y las luces titilaban como si fueran a morir, Negó sintió que el mundo se había vuelto un poco más pesado. Y fue ahí, justo antes de cruzar la última esquina, cuando una voz interna le dijo algo que no supo cómo interpretar. A veces, los milagros no se sienten como milagros, solo como pasos raros en días normales. Si te atrapó esta historia y quieres saber qué sucede cuando esa noche Negó tiene un sueño que cambiará su vida, suscríbete al canal y no te pierdas lo que viene. Negó empujó la puerta de lámina de su casa con el hombro, cuidando no hacer ruido. La cerradura ya no servía, y el rechinido del metal era suficiente para despertar a su abuela si estaba dormida. Pero al entrar, vio la luz tenue de la cocina encendida. El aroma a manzanilla lo envolvió como un abrazo cálido. «¿Llegaste tarde otra vez, mijito?», dijo doña Micaela desde la mesa, arropada con un chal color vino y una mirada cansada. «Sí, abue, se nos atrasó un encargo», respondió, dejando su mochila en la silla. Evitó mencionar al vagabundo o la medalla. No quería preocuparla. Ella le sirvió un plato de sopa recalentada, y Negó comió en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared y el eco lejano de un perico que algún vecino aún no cubría por las noches. «¿Y cómo va el taller?», preguntó su abuela,
removiendo la infusión con una cucharita. Igual, don Raúl anda de malas porque el señor ese del Jetta no ha pagado, y ya vamos pa' 3 semanas. Ay, mijo, ¿y si mejor buscas algo más seguro? Con lo que ganas no alcanza ni pa' los medicamentos. Negó no respondió. Sabía que ella tenía razón. La pensión que recibía era mínima, y aunque él trabajaba casi todos los días, entre refacciones, pasajes y tortillas, el dinero apenas alcanzaba. Y cuando algo se descomponía en casa, como la bomba del agua o el viejo ventilador, tenían que improvisar. Al día siguiente, Negó despertó con el primer rayo del sol filtrándose por la ventana rota del cuarto. El techo de lámina crujía con el calor que ya anunciaba otra jornada pesada. Se vistió con su overol azul manchado de aceite, metió en su mochila un bolillo con frijoles que su abuela había preparado y salió sin hacer ruido. En la combi, entre empujones y codos, pensó de nuevo en el hombre de la medalla. No sabía por qué, pero su imagen no se borraba. Se sentía inquieto. Algo le revolvía el estómago. Al llegar al taller, don Raúl ya lo esperaba con la ceja levantada. ¿Trajiste las bujías, Palversa?, le preguntó sin saludar. Sí, patrón. Aquí están. Pues apúrate. El dueño viene a mediodía, y ya me trae hasta la madre. Negó se metió bajo el cofre intentando concentrarse, pero entre el sonido de los motores, los regaños de don Raúl y la música ranchera que salía de la radio, su mente seguía volviendo a la medalla. La traía en el bolsillo, y por momentos, sin que nadie lo viera, la sacaba y la apretaba en la mano como buscando una señal. «Oye, ¿qué traes?», le preguntó el cholo, acercándose con una coca en la mano. «Andas bien volado». «No sé, güey. Ayer vi a un señor en la esquina, de esos que ya no existen pa' nadie. Le di de comer y me dio esto». Negó le mostró la medalla. El cholo la miró, alzó las cejas y soltó una risa corta. «San Juditas, ¿eh? Pues a lo mejor te hace el milagro de que el patrón no te grite tanto». Negó sonrió, pero en el fondo no era broma. Sentía que algo se había movido dentro de él desde ese encuentro, algo que no entendía todavía. Cuando terminó su jornada, don Raúl le pagó la mitad, prometiéndole el resto cuando le soltaran la lana. Negó asintió sin protestar. Ya estaba acostumbrado. Guardó el dinero en su mochila y volvió a casa caminando, sin tomar la combi, para ahorrar. La ciudad seguía viva, rugiendo con sus luces, sus baches, sus gritos lejanos. Pero Negó sentía que caminaba solo, como si el mundo entero lo observara desde lejos, esperando que entendiera algo que aún no se revelaba. Esa noche, al mirar la medalla sobre la mesa, sintió que la jornada había sido más larga de lo habitual y que apenas estaba empezando. Al día siguiente, el cielo amaneció encapotado, con nubes pesadas que parecían tragarse la luz. Negó salió del taller en su descanso de mediodía, con la cabeza llena de grasa, el estómago vacío y la medalla en el bolsillo. Caminó hacia la misma esquina de la tarde anterior, impulsado por una inquietud que no lograba sacudirse. Allí estaba otra vez el hombre. Sentado en el mismo lugar, la cobija húmeda sobre los hombros, los pies desnudos y llenos de lodo. Esta vez, sin embargo, Negó lo vio temblar. La lluvia de la madrugada había sido dura. «Buenos días, jefe», dijo, acercándose con una bolsa de plástico. El hombre levantó la cabeza con dificultad. Su barba era más espesa de lo que recordaba y tenía los ojos rojizos, como si no hubiera dormido. «Te traje algo de comer», agregó Negó sacando una torta de huevo y una botella de agua. El vagabundo la tomó con ambas manos, casi con desesperación, pero antes de morder, cerró los ojos y murmuró algo que Negó no entendió, como una oración. «¿Cómo se llama usted?», preguntó el joven, agachándose para quedar a su altura. El hombre tardó en responder. Masticó con lentitud, tragó y con voz apagada dijo: «Tobías». Negó asintió. No era un nombre común, le sonaba bíblico. «Yo soy Negó. Trabajo aquí cerca. Lo vi ayer, y no sé, algo me hizo regresar». Tobías lo miró con una intensidad que incomodaba,
como si pudiera ver más allá de sus palabras. Luego volvió a bajar la vista y comió en silencio. Una señora que pasaba con una bolsa de mercado se persignó al verlos. Otra desvió la mirada. Un niño preguntó en voz alta si ese señor era un loco. Nadie se detenía. Nadie más parecía verlo. Negó sacó la medalla de su bolsillo y se la mostró. ¿Por qué me la dio? Tobías levantó la cabeza. Porque tú viste... Cuando nadie ve, eso significa algo. ¿Y qué significa? Tobías sonrió, y esa sonrisa parecía de otro tiempo, como si hubiera sido feliz alguna vez. Luego volvió a guardar silencio. La voz de un predicador resonó a lo lejos por una bocina vieja. Hablaba de redención y del amor al prójimo. Negó, miró alrededor. El caos del barrio seguía su curso. Autos tocando el claxon, gente discutiendo, un bolero limpiando zapatos en una banqueta. Pero entre todo eso, ese momento parecía aislado del mundo. ¿Usted tiene familia?, preguntó Negó. Tobías lo miró fijo, pero no respondió. Solo negó con la cabeza, muy despacio. Luego extendió la mano y tocó la medalla en la palma de Negó. Tú te pareces a alguien que conocí. Él también ayudaba sin pedir nada. ¿Y qué fue de él? Se cansó, como todos. Pero tú todavía puedes elegir. Negó sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero esas palabras le dolieron. Se incorporó, sacudió las rodillas y miró el cielo, que ahora parecía más oscuro. ¿Va a estar aquí más tarde?, preguntó. Tobías asintió sin mirarlo. Entonces vengo al rato. Mientras Negó se alejaba, sintió el impulso de voltear. Lo hizo. Tobías ya no comía. Solo sostenía la botella, mirando hacia el horizonte como si esperara algo. Al regresar al taller, don Raúl le gritó por llegar tarde del descanso. El cholo le hizo una mueca desde el fondo, pero Negó no dijo nada. Esa imagen de Tobías, solo en la banqueta, seguía tatuada en su mente. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, doña Micaela notó su silencio. ¿Todo bien, mijito? Sí, abue, nomás pensaba en algo. Ella, que lo conocía más que nadie, no insistió. Le acercó una taza de té y le acarició la cabeza. Negó fue a su cuarto y dejó la medalla sobre la mesa, justo al lado de la figura de San Judas que su abuela mantenía desde siempre. Algo había empezado, aunque él aún no supiera qué. Esa noche, la ciudad se cubrió con un silencio espeso, interrumpido solo por los ladridos distantes de los perros y el zumbido de los postes de luz. El calor seguía pegado a las paredes, y Negó no lograba dormir. Se revolvía en su cama, sudando, con la medalla sobre la mesa brillando débilmente bajo la luz amarilla del foco. Cerró los ojos con fuerza, tratando de descansar. Pero al poco tiempo el mundo cambió. Estaba en un mercado. No era cualquier mercado. Reconocía el olor a guayaba, el sonido de los cuchillos sobre las tablas, los pregones de las marchantas y el humo del copal que se entrelazaba con el vapor de los puestos de tamales. La atmósfera era cálida, viva, pero no del todo terrenal. Había algo distinto. Todo parecía vibrar, como si la realidad tuviera otra textura. Entre los pasillos llenos de frutas, piñatas y papel picado, una figura se acercaba. Era un hombre vestido de manera sencilla, túnica clara, pies descalzos, rostro sereno. Sus ojos eran profundos, luminosos, como si no juzgaran nada, pero vieran todo. Negó se sintió pequeño, expuesto, confundido. ¿Quién eres?, preguntó con la voz entrecortada. Soy quien camina donde otros no pisan, respondió el hombre con calma. Ayer viste, y eso te despertó. ¿Despertar qué? Lo que habías dormido para sobrevivir. Negó bajó la mirada. A su alrededor, la gente del mercado seguía su rutina. Pero todos ignoraban al hombre. Solo él lo veía. Sintió miedo. Yo no entiendo... ¿Por qué yo? Porque viste al invisible. Porque escuchaste el silencio. Porque aún puedes elegir. Negó quiso moverse, acercarse, pero sus pies estaban pesados. Entonces, el hombre extendió la mano. En su palma, una pequeña semilla.
brillaba débilmente, como una esperanza. La compasión es como esta semilla. Si la entierras, florece. Si la olvidas, se seca. Negó la tomó, temblando. Y en ese instante, todo desapareció. Despertó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor. El corazón le latía fuerte, los ojos muy abiertos. Tardó varios segundos en entender que estaba en su cuarto. Afuera, la madrugada seguía avanzando. Revisó la medalla. Seguía ahí, igual que antes. Pero él no. Se sentó en la cama pasándose las manos por la cara, intentando recuperar el aliento. No había sido un sueño común. Lo había sentido real. Cada olor, cada palabra, cada mirada, y el peso invisible de esa semilla todavía le apretaba el pecho. Caminó descalzo hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. El sonido del líquido golpeando el vidrio le pareció ensordecedor. Apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando la nada. Su abuela despertó poco después. Lo encontró ahí sentado, con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien, mijo? Negó tardó en responder. Tuve un sueño raro, abue. ¿De esos que no se olvidan? Asintió. Ella no preguntó más, solo se acercó, le acarició el cabello como cuando era niño y le dijo: a veces Dios se mete en los sueños para decir lo que uno no escucha despierto. Negó sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no lo entiendo? Entonces vuelve a cerrar los ojos. A veces hay que soñar más de una vez para entender. Volvió a su cuarto pero no durmió. Se quedó acostado mirando el techo, oyendo el sonido distante de un vendedor de pan que pasaba gritando en la calle. La ciudad seguía viva, indiferente. Pero él ya no era el mismo. Lo sabía, aunque no supiera aún qué hacer con eso. Negó llegó al taller con los ojos hinchados por la falta de sueño. Don Raúl lo miró de reojo, pero no dijo nada. Solo le arrojó las llaves de una camioneta vieja y le indicó con un gesto que se pusiera a trabajar. El cholo notó su expresión. ¿Otra vez soñando con fantasmas, güey?, dijo medio en broma mientras limpiaba un carburador. No era un fantasma, era Jesús, creo, respondió Negó sin pensarlo, aún con la cabeza en otra parte. El cholo se detuvo. ¿Qué? Nada, olvídalo. Pasó la mañana entre motores, grasa y sudor, pero apenas tuvo un momento libre. Salió del taller y caminó rápido hacia la esquina donde siempre veía a Tobías. Estaba ahí, sentado en la misma posición, con la cobija sobre los hombros y la mirada perdida. Negó se agachó frente a él. ¿Usted conoce a Jesús? Tobías tardó en reaccionar. Lo miró como si despertara de un largo sueño. Lo conocí cuando todavía creía que alguien me escuchaba. Anoche soñé con él, me habló, dijo que lo había visto a usted, y que eso me despertó. Tobías asintió como si no le sorprendiera. A veces él habla en sueños, pero no todos lo recuerdan al despertar. Negó se quedó en silencio un momento, luego se atrevió a preguntar: ¿quién era usted antes? Tobías suspiró como si abriera una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Fui músico, violinista, tocaba con un grupo de mariachi, en Garibaldi. ¿De veras? De veras. Tenía trajes, zapatos de charol, una esposa, hasta un hijo. Todo eso fue antes de perder la música y la esperanza. Negó lo escuchaba con atención. No había burla, solo respeto. Nunca había imaginado esa historia detrás del hombre que todos ignoraban. ¿Qué pasó? Pasó la vida, el alcohol, las malas decisiones, una traición, y luego el olvido. Un día, amaneces en la calle y nadie recuerda tu nombre, ni tú mismo. Negó sintió un peso en el pecho. Vio en Tobías algo familiar, una advertencia. ¿Y su hijo? Tobías tragó saliva. Bajó la mirada. No sé dónde está. Me dejó de buscar hace años. Tal vez piense que ya estoy muerto. A veces yo también lo creo. Una ráfaga de viento arrastró polvo y hojas secas. El tráfico no paraba, pero alrededor de ellos se había hecho un espacio de silencio. Negó sacó una pequeña bolsa con pan dulce y café. Traje esto, no es mucho, pero es más de lo que cualquiera me ha dado en años,
interrumpió Tobías. Comieron juntos. En silencio, como dos amigos viejos, aunque apenas se conocieran. ¿Sigue tocando?, preguntó Negó señalando un estuche de violín roído a su lado. A veces, cuando las manos me lo permiten, el frío las ha endurecido, pero todavía recuerdo cómo suena Las Mañanitas, dijo con una sonrisa triste. ¿Y no ha pensado en volver a tocar en serio? ¿En dónde? ¿Quién escucha a un viejo loco en la calle? Yo lo escucharía. Tobías lo miró sorprendido por la sinceridad. Tal vez aún no estás roto del todo, dijo. Negó sintió que esas palabras le hacían bien, como si algo dentro de él se alineara. El mundo le parecía menos gris. ¿Puedo venir mañana otra vez? Claro. Mientras tenga aliento, aquí estaré. Negó regresó al taller justo a tiempo para evitar otra regañada de don Raúl. Pero su mente seguía con Tobías, con su historia, su música, su hijo perdido. Sintió una necesidad urgente de hacer algo, aunque no supiera qué. Esa noche, al mirar la medalla, pensó que tal vez el sueño no había sido solo una alucinación. Tal vez era un mensaje. Tal vez la verdadera música estaba en volver a mirar donde nadie más mira. Al salir del taller, con el cuerpo agotado por la jornada y el sol cayendo como plomo sobre el asfalto, Negó tomó el camino habitual hacia la esquina donde Tobías solía estar. Llevaba una bolsa con pan y una chamarra vieja que ya no usaba. Pensaba que el clima se pondría frío y no quería que el hombre pasara otra noche temblando. Pero al acercarse, algo le heló el corazón. 3 jóvenes con gorras ladeadas y tatuajes visibles rodeaban a Tobías. Uno de ellos le gritaba algo mientras otro le pateaba el estuche del violín. El tercero reía con burla. Tobías no respondía, solo se protegía con los brazos. ¡Ey! ¡Déjenlo en paz!, gritó Negó corriendo hacia ellos. Los muchachos se detuvieron. El más alto, con una camiseta de fútbol pirata, lo miró con sorna. ¿Y tú quién eres, el pastorcito de los locos? Es un ser humano, cabrón. ¿No les enseñaron respeto? Lo que tú ves como humano, nosotros lo vemos como basura. Aquí estorban. Negó apretó los puños. Su corazón latía con fuerza, pero no se echó atrás. Lárguense, dijo con la voz firme. Los 3 se miraron entre ellos. Uno escupió al suelo. Otro pateó una botella vacía. Al final se alejaron lentamente, lanzando risas y amenazas en voz baja. Esto no se acaba, idiota. La calle no es tuya. Negó esperó a que se fueran. Luego se agachó junto a Tobías, que seguía en el suelo, con la cara manchada de polvo y los ojos húmedos. ¿Está bien? Tobías asintió aunque le temblaban las manos. No es la primera vez, pero nunca pensé que alguien intervendría. Negó le ayudó a sentarse. Le ofreció el pan y la chamarra que Tobías recibió en silencio, con un leve temblor de labios que hablaba más que 1000 palabras. Esto no puede seguir así, dijo Negó mirando alrededor, como si esperara que alguien hubiera visto lo que pasó. Pero no había testigos, solo el eco de un grito lejano y el rumor del tráfico constante. La indiferencia era más grande que la violencia. Gracias, hijo. No sé por qué lo haces, pero gracias. Tampoco lo sé del todo. Solo siento que debo hacerlo. Esa noche, al volver al taller para recoger unas herramientas olvidadas, el cholo lo esperaba en la entrada fumando un cigarro. Me contaron que andabas defendiendo a un teporocho en la calle, dijo con tono burlón. ¿Y? Nada, nomás que te estás ganando fama de salvador de vagabundos. Mira que arriesgarte con esos cholos. Están bien locos, güey. Tal vez. Pero lo que hicieron no estuvo bien, y nadie más hace nada. El cholo soltó el humo por la nariz. Eso no va a cambiar, aquí cada quien se rasca con sus uñas, y los que ayudan terminan jodidos. Pues entonces que me jodan. Pero yo no voy a quedarme cruzado de brazos. El cholo lo miró un momento, con una mezcla de incredulidad y respeto. Estás raro últimamente, como si vieras cosas que los demás no. Negó se encogió de hombros. Tal vez sí. O tal vez solo ya me cansé de ser uno más que se calla. Volvió a casa caminando. La luna colgaba baja y el viento arrastraba papeles por las banquetas. Al llegar su abuela lo esperaba despierta,
con una mirada que lo abrazaba sin palabras. «Te metiste en problemas, ¿verdad?» «Un poco». Ella le sirvió una taza de atole. «Yo siempre supe que tenías el corazón grande. Pero cuídate, mi niño, que el mundo no es amable con los que sienten». Negó sorbió el atole despacio. La medalla colgaba en su cuello. Y por primera vez en mucho tiempo no le pesaba y le daba fuerza. La noche cayó densa con un cielo cubierto de nubes que apagaban cualquier vestigio de estrella. Negó se acostó con el cuerpo adolorido, pero el alma aún más agitada. Cerró los ojos tarde, después de rezar en silencio frente a la figura de San Judas y colgar la medalla en un clavo junto a su cama. El sueño no tardó en llegar, pero no fue plácido. Se encontró en un desierto extenso, árido, donde la tierra agrietada parecía haber olvidado el agua. El sol brillaba sin piedad, pero él no sudaba. Caminaba sin rumbo entre nopales gigantescos y magueyes secos. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido del viento que traía consigo ecos de palabras que no entendía. De pronto, a lo lejos, una figura se acercaba. Era el mismo hombre del mercado, con la túnica clara y los ojos que no juzgaban. Negó sintió un impulso por correr hacia él, pero sus pies se hundían en la tierra, como si caminara sobre ceniza. Cuando al fin estuvo frente a frente, el hombre habló. «Estás cruzando el desierto que llevas dentro». «¿Por qué todo se siente tan pesado?», preguntó Negó. «Hago lo que creo correcto, pero me duele, me cansa. Porque la compasión no es ligera, pesa como el alma de quien la necesita». Negó bajó la mirada. Se sentía agotado. El viento soplaba más fuerte, levantando arena y haciéndole arder los ojos. «¿Y si me canso? ¿Y si ya no quiero seguir?». «Entonces te harás como el resto, uno más que camina sin ver». Negó apretó los puños. «¿Y qué gano con ver?». «¿Con ayudar?». «Nada», respondió el hombre. «No se trata de ganar, se trata de amar, incluso cuando nadie más lo hace». En ese momento, del suelo seco, comenzó a brotar una flor diminuta, entre las grietas. Era un color brillante, inusual. Negó se agachó y la tocó con cuidado. El hombre señaló con el dedo. «Cada acto de compasión florece, aunque nadie lo vea, aunque tú no estés para verlo crecer». El viento se detuvo, el sol bajó de golpe, y el mundo se apagó. Negó despertó con el corazón latiendo como tambor. Eran las 4 de la mañana. Afuera, la ciudad dormía entre murmullos lejanos de camiones y motores. Se levantó, bebió un vaso de agua y regresó al cuarto, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Se sentó frente a la figura de San Judas y murmuró: «No sé qué quieres de mí. Pero ya no soy el mismo. No puedo hacer como que no pasó nada». La casa estaba en silencio. Doña Micaela dormía en el cuarto contiguo. Negó sintió una mezcla de miedo y claridad. El sueño no era un simple mensaje. Era una advertencia, una confirmación, una chispa encendida en medio de la sequía. Al amanecer salió temprano. El cielo aún estaba pintado de tonos anaranjados y la brisa traía olor a tierra mojada. Caminó hasta la esquina, pero Tobías no estaba. Preguntó a un vendedor de jugos. «¿El don con la cobija gris?». «Se fue hace rato. Caminó hacia la viga, creo». Negó sintió una punzada de angustia. Se apresuró, caminó varias calles buscándolo con la mirada. Al fin lo vio sentado sobre una piedra junto a un puesto cerrado, afinando su violín con movimientos torpes. «¿Dónde estaba? Necesitaba caminar. Recordarme que aún estoy vivo». Negó sonrió. Se sentó junto a él sin decir más. El sol comenzaba a calentar el suelo y por un instante el mundo pareció estar en paz. Tobías alzó el arco del violín. «Hoy puedo intentar tocar otra vez». «Entonces toque, maestro», dijo Negó. Y en medio del ruido matutino de la ciudad, una melodía suave comenzó a nacer, rompiendo el desierto de los oídos acostumbrados a ignorar. El calor del mediodía caía sin piedad sobre el concreto. Negó había terminado temprano en el taller y decidió pasar a ver a Tobías. Lo encontró encorvado en una banqueta, con la cabeza entre las manos. Su estuche estaba cerrado, intacto,
y no había señales de música en el aire. ¿Todo bien, don Tobías? El hombre levantó la vista, y Negó notó de inmediato el sudor en su frente, el temblor en sus manos. No me siento bien, el pecho me aprieta, me cuesta respirar. Negó se agachó alarmado. ¿Desde cuándo está así? Desde anoche. Pensé que se me iba a pasar. El rostro de Tobías estaba pálido, y su voz se quebraba al hablar. Negó no lo pensó 2 veces. Lo ayudó a levantarse y lo apoyó sobre su hombro. Lo voy a llevar al hospital. No se mueva. No, muchacho, no tengo papeles. Me van a echar, murmuró con miedo. No importa. Vamos. Negó detuvo un taxi, explicó con urgencia la situación, y en minutos estaban en la entrada del Hospital General. El olor a desinfectante lo golpeó al entrar. En la sala de urgencias la fila era interminable. Gente con heridas abiertas, ancianos tosiendo, niños llorando. Nadie los miraba, nadie los apuraba. Negó se acercó a la recepción. Mi amigo está muy mal, no puede respirar. La recepcionista apenas lo miró. ¿Tiene CURP? ¿Seguro Popular? ¿IMSS? ¿Algo? No, no tiene nada, pero necesita ayuda. Lo siento, sin identificación no podemos ingresarlo, llévelo a otro lado. Negó sintió que se le partía algo dentro. ¿Lo van a dejar morir aquí? La mujer ni siquiera respondió. Llamó al siguiente en la fila. Negó miró a Tobías, que apenas se sostenía. Salieron de ahí sin rumbo. El taxi ya se había ido. El calor aumentaba, y cada paso era una tortura. Lo siento, don Tobías. No puede ser. No te disculpes, hijo, así es esto. A veces lo peor no es que te ignoren, sino que te recuerden solo como un estorbo. Negó lo sentó en una banca a la sombra. Buscó en su celular clínicas particulares, pero los precios eran imposibles. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía a nadie con recursos. Su abuela apenas podía pagar sus medicinas. Pasaron 20 minutos así. Negó secaba el sudor de la frente de Tobías con un pañuelo viejo, tratando de no mostrar el miedo que le comía por dentro. Pensó en el sueño del desierto, en la flor naciendo entre grietas. ¿Y si esa flor estaba muriendo ahora? Una mujer salió del hospital con uniforme blanco y cabello recogido. Lo miró de reojo y se detuvo. Se acercó con cautela. ¿Todo bien con el señor? Negó, levantó la cabeza. Sus ojos rojos hablaban por él. No, está mal. Lo rechazan porque no tiene papeles. Ella lo miró con gravedad. Yo soy enfermera. Trabajo aquí, pero también ayudo en una clínica cerca de la villa. Es para indigentes. Es pequeña, pero hacen lo que pueden. Si lo podemos mover, tal vez lo acepten. Negó sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿En serio? ¿Nos puede ayudar? Sí, pero tiene que ser ya. Mi turno terminó. Si quieren, los llevo. Ella se llamaba Rosario. En su carro el ambiente era de calma tensa. En el camino, Negó la observaba con incredulidad, como si no creyera que aún existieran personas así. ¿Por qué ayuda?, le preguntó. Porque mi padre murió en la calle, y nadie lo ayudó, respondió sin mirar atrás. Llegaron a una construcción modesta, con una cruz azul en la fachada. 2 voluntarios salieron al verlos y ayudaron a bajar a Tobías. Rosario habló con rapidez, y en minutos lo ingresaron. Negó se quedó afuera, respirando profundo. El sol bajaba, y una brisa suave acariciaba su rostro. Por fin, sentía que Tobías estaba en buenas manos. Negó esperó en silencio fuera de la clínica. El sonido de los autos lejanos y los murmullos de las enfermeras que entraban y salían le parecían ajenos, como si flotara en otro mundo. Rosario salió media hora después, con una bata colgada del brazo y el rostro sereno. Ya lo estabilizaron. Tenía una infección respiratoria fuerte, fiebre alta. Si hubiera esperado más, quién sabe. Negó soltó el aire que no sabía que contenía. Se recargó contra la pared y miró al cielo gris. ¿Va a estar bien? Sí, pero necesita reposo, antibióticos, cuidado. Aquí se los podemos dar con lo que tenemos.
Negó se enderezó con los ojos vidriosos. No sé cómo agradecerle. No tienes que. Hay cosas que uno hace porque sí, porque es lo correcto, dijo Rosario con una sonrisa leve. Además, cuando vi que te arrodillabas con él en la banca, supe que eras distinto. Negó bajó la mirada, conmovido. No soy nadie especial. Tal vez por eso lo eres. Dentro de la clínica, el ambiente era cálido. Una enfermera mayor tejía junto a una ventana, mientras un voluntario joven barría el piso. Había olor a eucalipto y jabón. Rosario lo acompañó hasta la habitación donde estaba Tobías. Dormía conectado a suero, con una expresión de paz que no le había visto nunca. «Va a dormir varias horas», susurró Rosario. «¿Quieres quedarte?» Negó asintió. Se sentó en una silla junto a la cama, sin decir nada. Solo observó. El rostro de Tobías, marcado por los años y el abandono, ahora parecía el de alguien que descansaba después de una larga guerra. Una lágrima le resbaló sin permiso. Rosario le trajo un café de olla caliente. El olor a canela le recordó a su abuela, a las madrugadas en casa cuando no tenían nada, pero compartían todo. Tomó el vaso entre las manos. «¿Usted cree en los milagros?», preguntó, sin apartar la vista de Tobías. «Creo que los milagros no siempre vienen del cielo. A veces vienen disfrazados de gente cansada que no se rinde», respondió Rosario. Negó tragó saliva. Pensó en el sueño del desierto, en la flor pequeña entre la tierra seca. Ahora entendía. Cada gesto, cada paso, era una semilla. Esa noche, Rosario le ofreció una colchoneta en una habitación vacía de la clínica. Negó aceptó con gratitud. No quería irse. No podía. Al acostarse, sintió por primera vez en mucho tiempo que el mundo tenía sentido. Al día siguiente, volvió al taller después de avisar que había tenido una emergencia familiar. Don Raúl frunció el ceño, pero no dijo nada. El cholo lo miró de reojo. «¿El loquito está bien?» «Se llama Tobías. Y sí, está mejor». El cholo asintió en silencio. Por primera vez, sin burla. Esa tarde, al salir del trabajo, pasó por la clínica. Rosario lo esperaba en la entrada con una sonrisa. Despertó. «Y preguntó por ti». Negó entró y encontró a Tobías recostado, débil pero consciente. Al verlo, sus ojos se llenaron de luz. «Creí que ya no iba a despertar», dijo con voz ronca. «No me iba a rendir así nomás. Usted no está solo». Tobías extendió la mano y Negó la tomó. «Gracias, hijo. No sé si merezco esto, pero lo agradezco». «Todos merecen ser vistos. Usted me enseñó eso». Rosario los observaba desde la puerta, en silencio, con una expresión que mezclaba ternura y respeto. Sabía que algo profundo había nacido entre ellos, no solo una amistad, sino una promesa, que mientras uno viera al otro, ninguno caería del todo. La luz de la mañana se filtraba suave por la ventana de la clínica. Tobías estaba sentado en la cama, con la espalda recta y los ojos más vivos que nunca. Rosario acababa de revisarlo y le había quitado la vía del suero. Su recuperación avanzaba bien, aunque la voz seguía débil. Negó llegó con una bolsa de pan recién hecho y un termo de café. «Hoy le traje conchas, de las buenas de panadería de barrio», dijo con una sonrisa. «Ya con eso me curaste», respondió Tobías soltando una risa áspera. Mientras comían, Tobías lo miró con seriedad. Había algo que llevaba tiempo guardando. «Quiero contarte algo, hijo. Algo que no le he dicho a nadie». Negó dejó el café sobre la mesa de noche y prestó atención. «La música fue mi vida, pero no siempre la toqué con amor. Hubo un tiempo en que solo lo hacía por dinero, por fama. Me olvidé de por qué empecé. Y cuando mi esposa murió, yo me quebré. Me refugié en el alcohol, dejé todo, hasta a mi hijo». Negó no dijo nada. Solo lo miraba, permitiéndole hablar sin presión. Él tenía 8 años. No entendía por qué su padre ya no estaba. No supe cómo ser fuerte para él. Cuando quise volver ya era tarde. Su mamá me había borrado de todo. Tobías tragó saliva. Su voz tembló. «No sé dónde está.
Tal vez me odia, pero tú me hiciste sentir que todavía puedo dejar algo bueno, que todavía puedo ser algo más que un recuerdo borroso. Negó se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Usted no es un recuerdo. Está aquí. Y todavía puede tocar, puede hacer que otros escuchen. Tobías sonrió, pero sus ojos brillaban. ¿Sabes qué soñé anoche?, preguntó. Soñé que tocaba frente a una plaza llena, pero no había aplausos, solo silencio, un silencio hermoso, de esos que respetan. Negó sintió que algo se le movía dentro. Entendía ese silencio. ¿Y qué tocaba? Una melodía que no existe aún, pero la escuché en mi alma. Rosario entró con una carpeta en las manos. Sonrió al verlos tan cerca. Buenas noticias. Ya podemos darle el alta. Puede quedarse un día más, pero a partir de mañana necesitará un lugar para seguir su recuperación. Negó pensó rápido. Su casa era pequeña, su abuela delicada, pero no podía dejarlo solo otra vez. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse unos días? Podríamos ayudar a buscar uno, respondió Rosario. Hay refugios, casas de transición, aunque no siempre hay espacio. Yo me encargo, dijo Negó. Algo encontraremos. Rosario asintió sin insistir. Sabía que él hablaba desde un compromiso que iba más allá del deber. Esa tarde, Tobías se levantó por primera vez en días. Caminó despacio por el pasillo de la clínica, apoyado en un bastón que un voluntario le había prestado. Negó lo acompañaba como un hijo paciente. Hace mucho que no sentía el aire así, dijo Tobías al salir al patio. Me había acostumbrado al polvo de la calle, al olvido. Ya no está solo. Vamos a encontrar una forma de que toque otra vez. ¿Y si nadie quiere escuchar? Yo sí, y no soy el único. Se quedaron en silencio, bajo un árbol pequeño que daba sombra. Un viento suave les acariciaba la cara. La ciudad rugía a lo lejos, pero allí, en ese rincón, todo era calmo. Gracias, hijo, murmuró Tobías. No por salvarme, sino por verme. Negó no respondió, solo apretó los labios y miró hacia adelante, sintiendo que ese momento no era un final, sino un principio. Tobías salió de la clínica con pasos inciertos pero firmes, llevando consigo el estuche de su violín, ahora reparado con cinta adhesiva nueva. Rosario le había conseguido un sitio temporal en un albergue cercano, donde al menos tendría una cama y comida caliente por unos días. Negó lo acompañó hasta la entrada. Luego se abrazaron con fuerza. No se rinda, maestro. Este no es el final, es el ensayo general. Tobías rió con suavidad. Y tú eres el público más fiel que he tenido. Los días pasaron con lentitud. Negó seguía trabajando en el taller, pero al salir pasaba por el albergue para ver a Tobías. Un sábado encontró al viejo afinando el violín bajo un árbol. La luz dorada del atardecer lo iluminaba y su expresión era de total concentración. Hoy quiero intentarlo, dijo Tobías. Salir a tocar otra vez, en serio. ¿A dónde quiere ir? Al centro. ¿A dónde están los artistas callejeros? Tal vez me escuchen. Negó le ofreció acompañarlo, y así lo hicieron. Caminando lento, cruzaron avenidas, subieron al metro, bajaron entre la multitud y finalmente llegaron al corazón de la ciudad. La Alameda Central vibraba con voces, colores y ritmos. Gente vendiendo globos, parejas tomándose fotos, niños corriendo tras palomas. Tobías se instaló cerca de una banca. Abrió el estuche, acomodó el violín en el hombro y respiró profundo. Los primeros acordes fueron tímidos, titubeantes, pero poco a poco el sonido ganó cuerpo, como si su alma regresara a través de las cuerdas. Tocó Cielito lindo, y luego Bésame mucho. La gente comenzó a detenerse. Una mujer mayor le lanzó una moneda. Un niño lo señaló con los ojos abiertos. Un joven grababa con el celular. Tobías no lo notaba. Tenía los ojos cerrados, perdido en su música, y en ese momento era inmenso. Negó lo observaba con el pecho apretado. Era como ver florecer un árbol que creían seco. Al final, la gente aplaudió. No fue un estruendo, pero fue sincero. Algunos se acercaron, le agradecieron.
Un hombre le ofreció una bebida. Una señora le pidió que tocara para su nieta. Tobías sonreía como un niño. «¿Ves?», dijo Negó. «Usted aún tiene mucho que dar. No toqué para ellos, hijo, toqué para mí, para recordarme que sigo aquí». Volvieron al albergue con algunas monedas, pero con el alma llena. Esa noche, Negó no durmió. Se quedó despierto pensando en todo lo que había cambiado y en todo lo que aún podía hacer. Al día siguiente, Rosario lo llamó. «¿Cómo está Tobías?» «Feliz, cansado pero feliz». «Qué bueno», me preguntaba. «¿Has pensado en hacer algo con esto? Algo más grande». «¿Cómo qué?» «Tal vez un espacio, un lugar donde la gente como él tenga voz, comida, instrumentos, compañía». Negó se quedó en silencio. Esa idea le hizo vibrar el corazón. «No sé por dónde empezar». «Tú ya empezaste, desde el primer día que le diste comida». Esa frase no lo soltó. Durante los días siguientes, Negó comenzó a preguntar, a hablar con vecinos, a visitar parroquias y centros comunitarios. Plantó una semilla sin saber exactamente en qué se convertiría, pero ya no tenía miedo, porque había visto lo que era posible. Mientras tanto, Tobías seguía tocando en las calles, a veces solo, otras con otros músicos que se le unían. Su presencia, antes ignorada, ahora llamaba la atención. Su música llenaba los espacios donde antes solo había silencio o indiferencia, y aunque las calles seguían siendo rudas, algo había cambiado, no solo en ellos, sino también en quienes los rodeaban. Negó caminaba por la calzada de Guadalupe una tarde de domingo, empujado por un impulso que no entendía del todo. El sol caía con suavidad entre los árboles, y miles de peregrinos avanzaban hacia la basílica, algunos descalzos, otros cargando estandartes, otros con lágrimas en los ojos. El aire olía a incienso y sudor, a fe concentrada. Había decidido venir solo. Rosario estaba en turno. Tobías tocaba en la Alameda, pero algo dentro de él le pedía ir a ese lugar. Entró al atrio, sintiendo el murmullo constante de las oraciones. El canto lejano de un coro resonaba en los altavoces. La imagen de la Virgen, imponente y serena, lo miraba desde lo alto del altar. Negó se arrodilló sin pensarlo, como lo hacía de niño con su abuela. Cerró los ojos, no pidió nada, solo escuchó, y entonces el mundo se volvió silencio. Se encontró de nuevo en ese espacio que ya no le parecía sueño, sino dimensión interna. Estaba en la basílica, pero vacía. Las bancas desiertas, la luz opaca, el eco de su respiración rebotando en las paredes. Una figura caminaba hacia él desde el fondo. Era Jesús. Esta vez vestía de peregrino con sandalias polvorientas y la túnica manchada por el camino. «¿Por qué estoy aquí otra vez?», preguntó Negó. «Porque aún no entiendes del todo». «¿Qué no entiendo?». «Que el dolor no es enemigo, es llamado. Donde veas sufrimiento, ahí estoy. No me busques en lo alto. Estoy en la herida, en la soledad, en el rechazo». Negó bajó la cabeza. «Yo quiero ayudar, pero no sé cómo hacer más. Ayudaste cuando viste, ahora debes reunir. Donde antes hubo abandono, tú pondrás encuentro. Donde hubo hambre, tú llevarás pan y música. ¿Yo, solo? Nunca estarás solo, ya no. Lo que sembraste no se pierde, lo que viste no se puede desver». Negó sintió una paz honda, casi sagrada, como si su corazón entendiera lo que su mente aún no podía formular. «¿Y si tengo miedo? El miedo es parte del viaje, pero el amor lo atraviesa. Tú lo sabes ya». La figura extendió la mano. En la palma la medalla, la misma, pero ahora brillaba con una luz cálida interior. Negó la tomó. Sintió un calor recorrerle el cuerpo. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la basílica, rodeado de gente. Lloraban, cantaban, se arrodillaban, y él de pie, con la medalla apretada en el puño, sintiendo que algo había sido sellado. Salió al atrio con los ojos húmedos. Se sentó en una banca y dejó que el viento le secara la frente. En su mente, una idea empezaba a tomar forma. Un lugar donde la fe se transformara en acción,
donde nadie tuviera que tocar solo en la calle, donde el pan y la música se compartieran sin preguntas. En el metro, rumbo a casa, los rostros cansados de los pasajeros le parecían distintos. Ya no eran gente extraña. Eran partes del mismo llamado. En cada uno veía una historia, una necesidad, una llama. Al llegar a casa, su abuela lo esperaba con una olla de frijoles y tortillas calientes. ¿A dónde fuiste? A escuchar. ¿Y qué escuchaste? Que es hora de hacer algo grande, abue. Entonces hazlo, tú no naciste para quedarte quieto. Esa noche, mientras escribía en una libreta ideas sueltas, nombres posibles, contactos, fechas, sintió una claridad que nunca había sentido, como si su vida, por fin, tuviera dirección. En la esquina de la hoja escribió: Comedor San Judas, música, pan y dignidad. Y justo debajo, una frase que no salía de su cabeza: Donde veas dolor, ahí estoy. Negó comenzó desde lo más básico: hablar. Tocó puertas, compartió su idea con vecinos, compañeros del taller, comerciantes del barrio, sacerdotes de la parroquia. Algunos lo miraban con escepticismo, otros lo escuchaban en silencio, pero cada vez que contaba la historia de Tobías, algo se movía en los rostros. ¿Un comedor comunitario con música?, preguntó don Raúl rascándose la cabeza. ¿Y tú vas a dirigirlo? No quiero dirigir nada. Quiero construir algo que sirva, donde el que tiene comparta y el que no tiene reciba sin vergüenza. ¿Y el dinero? No tengo, pero tengo manos y gente que quiere ayudar. Al principio todo fue precario: un espacio cedido por la iglesia, 2 mesas viejas, una olla enorme y ganas. Rosario coordinó con la clínica para enviar voluntarios. Tobías habló con otros músicos de la calle que conocía. Negó organizó faenas, pidió donaciones, reparó estufas con refacciones usadas. Un sábado al fin abrieron. El comedor San Judas, ese nombre que un vagabundo le había dejado en forma de medalla, abrió sus puertas con arroz, frijoles y tortillas. Nada más, pero el ambiente olía a esperanza. Tobías tocaba a un costado, con un nuevo sombrero para las monedas, aunque nadie se lo pidió. Lo hacía porque sí. Los primeros en llegar fueron 3 hombres que vivían bajo el puente de la viga. Luego una mujer con 2 hijos que dormían en un terreno baldío. Después, un señor mayor que venía desde Santa Marta con un bastón improvisado. Nadie preguntó de dónde venían, solo se les sirvió. Aquí nadie pide credencial, decía Rosario, solo hambre. Negó corría de un lado a otro, organizando porciones, lavando platos, saludando, escuchando historias. En una mesa, un joven contaba que fue cocinero antes de perderlo todo. En otra, una señora recitaba poemas mientras sus nietos comían. El lugar se convirtió en algo más que un comedor. Era refugio, eco, compañía. Un día, Tobías se acercó a Negó con los ojos húmedos. ¿Sabes qué es esto, hijo? ¿Qué? Esto es música, de la buena, la que no se oye pero se siente. Y tenía razón. Cada risa, cada plato servido, cada mirada sostenida era parte de una sinfonía hecha con humanidad. La noticia se fue esparciendo por el barrio. Gente empezó a dejar bolsas con pan en la puerta. Un panadero ofreció donar un día de producción por semana. Un grupo de jóvenes de la prepa pintó murales en las paredes con mensajes de esperanza. Una señora donó un viejo teclado y un niño comenzó a improvisar melodías. Un día, Rosario llegó con una sorpresa. Conseguí que nos graben para un reportaje local. ¿Quieren mostrar lo que estamos haciendo? Negó se sorprendió. ¿Y eso sirve? Más de lo que imaginas. La visibilidad también alimenta. El día del reportaje, Tobías tocó una pieza que había compuesto para la ocasión. La llamó Comedor de Almas. Al terminar, la periodista le preguntó qué significaba. «Significa que alguien me vio y me devolvió el espejo», respondió. Ese testimonio conmovió a más de uno. Al día siguiente llegaron más voluntarios, más donaciones, más preguntas sobre cómo ayudar. Pero Negó no se dejó llevar por la euforia. «No quiero que esto se vuelva caridad vacía.
Aquí se viene a convivir, no a dar lástima. Su voz se mantenía firme, su mirada clara. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero ese rincón, ese comedor donde se cruzaban pan, música y dignidad, era suficiente para empezar. Cada vez que abrían las puertas, Negó recordaba las palabras de Jesús: «Donde veas dolor, ahí estoy». Y cada vez, al ver entrar a alguien nuevo con los hombros caídos y salir con una sonrisa tenue, sabía que estaba en el camino correcto. La mañana era fresca y el comedor olía a pan tostado y café recién hecho. Negó acomodaba las mesas cuando Rosario le avisó que había alguien en la puerta. Era un hombre encorvado, con la mirada huidiza, la barba crecida y la ropa sucia. Negó lo reconoció de inmediato. Era uno de los jóvenes que meses atrás habían acosado a Tobías en la calle, el mismo que había reído mientras pateaba su estuche. Por un instante, una chispa de enojo le cruzó el pecho. Recordó los gritos, el miedo, la violencia. Pero el hombre no levantó la vista. Murmuró apenas un buenos días y esperó en silencio. ¿Vienes a comer?, preguntó Negó con la voz contenida. «Si se puede, no tengo dónde más», respondió el hombre tragando saliva. Rosario, que escuchaba desde cerca, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Aquí nadie pregunta, aquí todos comen». El hombre asintió y entró con pasos lentos. Negó lo observó tomar asiento en una esquina, lejos de todos, con la espalda encorvada como quien carga más que el propio cuerpo. Tobías, al verlo, quedó petrificado un segundo. Luego, sin rencor en la mirada, siguió afinando su violín. La música empezó a llenar el espacio, un vals suave, triste pero sereno. Negó se acercó a Tobías, que lo miró de reojo. «¿Estás bien, maestro?» Uno nunca está preparado para ver el pasado regresar, pero no estoy aquí para juzgar. Él también tiene hambre. ¿No le guardas rencor? Tobías negó con la cabeza. Si lo hiciera, sería igual que antes, y tú me enseñaste que se puede empezar de nuevo. Negó sirvió un plato generoso al hombre, quien al recibirlo levantó la vista y susurró un «gracias», cargado de vergüenza y alivio. Durante la comida, algunos de los habituales del comedor lo reconocieron. Al principio hubo miradas duras, gestos incómodos, pero nadie dijo nada. El ambiente, aunque tenso, no se rompió. La música ayudaba. Después de comer, el hombre se levantó y se acercó a Negó. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿puedo ayudar en algo? Aunque sea lavar platos». Negó lo miró largo rato. Al fin, asintió. «Aquí todos ayudan si pueden. Pasa». El hombre fue hasta la cocina y comenzó a fregar trastes junto a una señora mayor. Al poco tiempo, se le vio sonreír tímidamente. Rosario se acercó a Negó. «Eso es lo que marca la diferencia. No es solo dar comida, es dar oportunidad de volver a ser parte. A veces no sé si hago lo correcto. Lo haces. Mira a tu alrededor». Negó observó el comedor. Gente comiendo, niños jugando, música flotando. Incluso quienes un día fueron enemigos, ahora compartían el mismo techo. La herida no estaba cerrada, pero el dolor era menos pesado cuando se compartía. Esa tarde Tobías salió a tocar afuera, en la banqueta. El hombre del pasado se quedó escuchando, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Al cerrar el comedor, Negó encontró al hombre esperándolo. «Gracias por no correrme. Todos necesitamos otra oportunidad». El hombre extendió la mano. Negó la estrechó, sintiendo el temblor de quien reconoce su propia fragilidad. Camino a casa, Negó se detuvo un momento en la esquina donde todo comenzó. El sol bajaba, tiñendo las calles de naranja. Miró la medalla de San Judas, ahora desgastada por el tiempo y los días duros. Entendió en ese instante que la verdadera justicia no era castigo, sino redención. Que la compasión, cuando es auténtica, no pregunta por el pasado, sino que apuesta por el futuro. Y así, el círculo se cerraba. No perfecto, no limpio, pero sí humano. Suficiente para seguir creyendo. Pasaron los meses, y el comedor San Judas no solo sobrevivió,
sino que creció. Las paredes, antes grises, ahora rebosaban de color por los murales pintados por niños y jóvenes. Los bancos, al principio vacíos, se llenaban cada día de más personas que venían en busca de comida, compañía o simplemente de un poco de esperanza. El aroma a guisos caseros y pan recién horneado se mezclaba con risas y melodías de fondo. Tobías se había vuelto el alma del lugar. Cada tarde afinaba su violín y enseñaba a los niños a sacar sus primeras notas. Algunos llegaban tímidos, otros impacientes, pero todos sin excepción salían sonriendo. Rosario coordinaba a los voluntarios y se aseguraba de que nadie se quedara sin un plato de comida. El cholo, que al principio solo observaba, terminó por sumarse, enseñando a los más jóvenes a reparar bicicletas o arreglar cosas del local. Un día llegó un joven al comedor. Venía sucio, hambriento, los ojos llenos de miedo. Nadie preguntó su historia. Tobías, al verlo, le ofreció el violín y le enseñó a sostenerlo. El muchacho, entre lágrimas, tocó una nota. Los demás aplaudieron. Negó observó la escena, sintiendo un nudo en la garganta. Era la misma historia, repetida una y otra vez. Alguien llegaba roto, pero encontraba motivos para quedarse. La medalla de San Judas colgaba del cuello de Negó. A veces la tocaba por costumbre, otras por necesidad. Sabía que lo que había empezado con un gesto pequeño había crecido más allá de sus fuerzas. El comedor era ahora de todos, y su única tarea era mantenerlo vivo. Una tarde, su abuela le preguntó mientras pelaba papas: «¿Estás feliz, mijo?» «Sí, abue, cansado pero feliz. Eso es lo que importa, que uno tenga para dar, aunque sea poquito». «Gracias por enseñarme a ver. Eso te lo enseñó la vida. Yo solo te di ojos». Los sábados después de la comida, Negó reunía a los niños y les contaba historias. Hablaba de sueños, de milagros que no caen del cielo, sino que nacen en el corazón de la gente común. Les decía que nunca dejaran de mirar alrededor, porque a veces el mayor regalo era simplemente ver al otro. Un día Tobías se sentó a su lado y le dijo: «No sé cuánto tiempo me quede, hijo, pero si la música que dejé en estos niños dura un poco más que yo, ya valió la pena. Usted va a durar más de lo que cree. Mire todo lo que empezó». Tobías sonrió, acariciando el estuche del violín. A veces los milagros no vienen como uno espera. El comedor seguía creciendo. Ahora recibían donaciones de otras colonias, organizaban talleres, hacían conciertos callejeros. El eco de lo que Negó había sembrado se expandía como ondas en el agua, y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, él contaba la historia de un joven mecánico y un vagabundo músico, unidos por una noche de lluvia y un sueño inesperado. La ciudad seguía siendo dura, pero ahora había un rincón donde la compasión era regla, no excepción. Al anochecer, Negó salía a la puerta, miraba el cielo y sostenía la medalla entre los dedos. Recordaba las palabras: «Jesús no bajó del cielo, se apareció en forma de un vagabundo». Así, con el corazón pleno y los ojos abiertos, sabía que el legado no era un lugar, ni siquiera un proyecto. Era la certeza de que cada vida tocada deja una huella que no se borra. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en muchas más. Y no te vayas, haz clic en el video sugerido en pantalla para conocer otra historia donde un niño transforma todo un barrio con su voz.